llorón, es alguien que deja a nosotros una enseñanza muy grande, porque es alguien que se comunica con Dios constantemente, compartiendo sus luchas, sus crisis, sus necesidades, aquellas cosas que no entiende. Y verdad, a lo largo, no voy a leer todo el libro, pero a lo largo de todo el libro vas a encontrar de verdad cómo él se comunica con el Señor y comparte aquellas cosas en las que no entiende, las cosas en las que necesita consejo y sabiduría. Y dice, capítulo 15, versículo 15, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Hasta allí leemos y después vamos a leer la respuesta del Señor. Evidentemente esta oración refleja el estado de ánimo, la lucha que sentía el profeta. Y él le dice a Dios cosas como estas. En primer lugar le pide venganza. Sí, véngame de mis enemigos. También siente y piensa en su corazón de que Dios estaba enojado con él, de que Dios era como una ilusión. Dios era como aguas que no son estables, o sea, un recurso que no es seguro, o alguien en quien no se puede confiar. Es muy duro lo que dice Jeremías aquí en su oración. Hay algo bueno, y que lo dije al principio y lo repito, es que más allá de que él estaba angustiado, afligido, atravesado por todo esto, tiene la actitud de expresarse delante de Dios. Porque, hermanos, no hay que esperar un momento donde uno tiene todas las palabritas ordenadas, acomodadas y el estado de ánimo correcto. Uno debe aprender a acercarse a Dios en todos los momentos, en todas las circunstancias. Sea que estemos bien, estemos caminando, estemos alegres, estemos de rodillas o estemos arrastrándonos. Sí, podemos acercarnos a Dios. Y esto queda para nosotros como una enseñanza. Si de alguna manera quisieras ampliar este concepto, en el libro de Salmos, por ejemplo, en el libro de Salmos hay oraciones que dice son terroríficas. ¿Cómo alguien puede orar de esa manera? Lo que la palabra de Dios nos muestra es que siempre Dios escucha, aunque a veces nosotros no estamos bien. Y yo creo que uno debe comenzar a orar, aunque no está bien, porque después en la misma oración Dios corrige y guía nuestra oración. Si se expresa delante de Dios y le dice todo esto, y Dios le respondió. Yo quiero que leamos juntos, pero la respuesta de Dios probablemente no sea la que él esperaba, pero sí Dios responde. Decí conmigo, Dios responde. Dios responde. Por tanto, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Nos detenemos allí un momento, porque uno se queda pensando de quién era Jeremías. Un hombre escogido por Dios desde el vientre de su madre, profeta de Dios. Sin embargo, el mensaje de Dios a él es: si te convirtieres. Y creo que derriba un concepto que a veces nosotros tenemos. Por ejemplo, hicimos una reunión, hicimos una invitación para que las personas aceptaran a Cristo, que no estoy criticando esto, sino explicando, y decimos, en esa reunión se convirtieron 2 o 3 o 5 o 10 personas. Pero lo que nos enseña la palabra, que la conversión, ¿sí?,
Es un proceso que dura a lo largo de nuestra vida. Necesitamos que Dios sobre y necesitamos ser transformados por el Señor. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Había cosas preciosas, pero que se habían mezclado con ciertas cosas viles. Por eso digo, el llamado de Dios es a un renuevo en la consagración. Sí, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Evidentemente, el corazón de Jeremías se había contaminado por causa de su debilidad en lo que hace a su consagración, a su entrega al Señor. Y había copiado el espíritu de incredulidad, sí, el deseo de venganza, el enojo en su corazón. Todas estas cosas habían invadido su corazón y habían inclusive alterado su mensaje. Porque aquel que sirve al Señor tiene que cuidar por sobre todas las cosas su corazón. Porque si en nuestro corazón se endurece, en nuestro corazón hay falta de perdón, en nuestro corazón comienza a iniciarse una raíz, sí, una raíz una raíz de amargura, como enseña la palabra. Esto contamina el mensaje y no podemos ser usados por el Señor. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es lo que dice el Señor en Juan 17, cuando ora por los discípulos, cuando ora por la iglesia, diciendo esto: yo, Padre, no te pido que los quites del mundo. Sí, porque hay un mensaje que perteneció a una época y quizás en algunos lugares todavía se conserva, donde el creyente tiene que ser alguien que se abstrae de relacionarse con personas porque tiene el temor de contaminarse. No, mis hermanos, nosotros los creyentes somos 100% relacionales. Tenemos que compartir, tenemos que estar con gente, no importa su condición, su situación. Tenemos que aprender a compartir. Lo que sí debemos hacer es guardar, es cuidar nuestro corazón, que no se contamine. No te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Y le dice el Señor: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. En este versículo el Señor le recuerda una promesa que le dio en el capítulo 1. Si lees Jeremías capítulo 1, cuando Dios llama al profeta, le da esta palabra. Aunque Jeremías no se sentía como un muro fortificado, pero se sentía debilitado y contrariado, ¿sí? Y quiero explicarte esto, que cuando uno pierde o descuida su consagración, pierde su capacidad de influenciar y de bendecir el ámbito donde se mueve. Sí, nos debilitamos espiritualmente y no tenemos influencia y no podemos ser instrumentos de bendición. No sé si recordás, hay una historia bíblica y sirve para ilustrar esto, respecto de la vida de un muchacho que era muy fuerte. ¿Te acordás de Sansón? Sí. De verdad, él había sido consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Él tenía lo que se llama votos de nazareato, que incluían no tocar cadáveres y abstenerse de tomar vino o bebidas fermentadas. Y también tenía una señal visible que era su cabello. ¿Te acordás? Su cabello. 7 guedejas o 7 trenzas que él tenía, hasta que ¿verdad? Comenzó a contrariar aquello que era la voluntad de Dios y a contaminarse con formas y costumbres de las naciones de su alrededor, al punto de que se enamoró de una chica llamada Dalila, entre varias que pasaron antes, y ella fue pagada por los filisteos tratando de persuadir a Sansón que él revelara cuál era el secreto de su fuerza. Insistió, presionó, lo molestó tanto, al punto de que él reveló que el secreto de su fuerza estaba en su cabello. Sí. Y inmediatamente accionaron los enemigos. Dalila
hizo lo que hace el diablo, lo durmió ahí en sus piernas, lo dejó dormidito. Porque mira, si el diablo no te puede detener, va a tratar de entretenerte. Si no puede entretenerte, va a tratar de engañarte o de dormirte, ¿sí? O sea que la intención del enemigo es que un hijo de Dios se vuelva una persona sin influencia. Una persona que solamente asume una actitud religiosa en cuanto a su caminar. Se congrega, y está buenísimo esto, ¿sí? Ofrenda, hace ciertas cosas que uno puede aprender fácilmente, que yo le llamo el folclore evangélico, ¿sí? Que uno lo puede aprender perfectamente. Después de algún tiempo, uno puede aprender todo esto, todo lo que se hace en una iglesia. Yo recuerdo el testimonio de un cantante cristiano que él dice que llegó a la iglesia. Llegó a una iglesia y dice que la gente estaba cantando, entonces él comenzó a cantar, y él cantaba, y de pronto vio que alguien levantaba la mano. Él no, como no sabía nada, dice: yo voy a imitar lo que hacen los demás. Entonces levantaba la mano y él comenzó a levantar la mano. Sí, y dice que vio que hay gente que cerraba los ojos y así. Entonces dice, bueno, él también cerró los ojos y empezó a hacer de la misma manera. Y de pronto dice, vi que a alguien se le caía las lágrimas y dice, no, eso ya no lo pude hacer. Eso ya no lo pude hacer. Entonces decía, le revela esto y lo llaman nuevamente como en otras ocasiones. Y él dice que se levanta, pero para pelear con los filisteos, pero declara la palabra que ya no tenía fuerza, porque ya el Espíritu de Dios no estaba sobre él. Y uno dice, pero ¿qué relación tiene el pelo con la fuerza? Yo quiero explicarte esto. Su cabello era la señal de su consagración. Él perdió su consagración y perdió su fuerza. Y así es en la vida cristiana, hermanos. Cuando perdemos nuestra consagración, perdemos nuestra capacidad de influenciar, de bendecir, de ayudar. No podemos movernos bajo la guía del Señor porque perdemos justamente ese vínculo de comunión, de cercanía con el Señor. Y permitimos que otras formas, otras costumbres, otra manera de pensar cambie nuestro comportamiento, ¿sí? Por eso en la palabra está la exhortación de que no te dejes meter en el molde que el mundo quiere imponerte. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. ¿Sabes qué? Hay gente que inclusive está en el Señor y esto es muy sutil, Porque yo quiero decirte que de momento que alguien camina en el Señor, sí, y va creciendo también, y va caminando en el Señor, los engaños del enemigo son cada vez más sutiles. Es como que una persona no se da cuenta, ese creyente no se da cuenta y comienza a deslizarse, sí. Por eso somos llamados por el Señor a renovar nuestra consagración. El segundo aspecto, sí, que necesita de renuevo, también está en el libro de Jeremías, sí, y es el renuevo de nuestra fe, declara la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad que no se puede seguir adelante, hermanos? No se puede luchar, batallar. La historia de esta iglesia, si compartían los hermanos, algo hablamos, algo pudieron contar los pastores, sí, pero por supuesto esta es una historia de fe, que es lo que te permite que frente a la lucha, a la oposición, puedas levantarte, puedas sostenerte, puedas seguir adelante. Quien ora es una persona de fe porque cree que Dios va a responder. Todo lo que hacemos lo hacemos por la fe, y cuando se debilita nuestra fe, mis hermanos, decaemos completamente en lo espiritual. Y ahora quiero que leamos, sí, Jeremías capítulo 17, libro de Jeremías, el mismo libro, en el capítulo, 18, versículo 1. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate. ¿Cómo le dijo el Señor? Levántate. Decía un pastor amigo, nunca el Señor dice siéntate o acuéstate. Siempre dice, decirle a tu hermano, a ver, levántate, levántate. Amén. Esa fue la palabra del Señor, levántate.
Yo creo esto, que la palabra del Señor siempre es oportuna. Y Él sabe cómo estamos. Por eso Él nos habla y nos dice, levántate. Amén. Levántate. Y vete a casa del alfarero. Yo creo en la iglesia como un lugar de trabajo del Señor sobre nuestra vida. Creo que esta es la casa del alfarero. Y así te haré oír mis palabras. Y dice, y descendí a casa del alfarero. Hasta así era solamente ver, la invitación a ver. Dice, y descendí a casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Todavía en algunos lugares se trabaja de esta manera. El alfarero tenía una mesa circular como esta, ¿sí? Un eje en el medio y una rueda más o menos a la altura del pie, y con el pie impulsa y hace girar la mesa y sobre ella trabaja. Esto es lo que Jeremías ve. Y descendía a casa del alfarero y aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Decís conmigo, se echó a perder en su mano. Sí, de verdad. Que cosas por las que uno está orando, por cosas por las que uno está luchando, que a veces, ¿verdad? Uno siente que como que se rompe todo, que se desarma todo, que se echa a perder. Y son momentos donde nuestra fe es probada y verdad. Hermanos, vamos a tener luchas. Nuestra fe va a ser probada. Pero lo determinante es cómo te encuentra esa situación. Es mejor que cualquier situación nos encuentre fortalecidos en la fe, en plena confianza en el Señor. Y sabes que a veces hay una confusión respecto de lo que significa fe. Se confunde con exitismo. Yo recuerdo una oportunidad, venía una hermanita mayor, anciana en la iglesia, y venía con dos bastones. Un serio problema en las rodillas de hace mucho tiempo. Y había un hermano ahí en la puerta, que siempre hay alguno, viste, que está desalineado, está fuera del espíritu. Dice, hermana, ¿dónde está su fe? Largue esos palos, le dice. No sabía, no presencié esa situación. Sí vi que por un tiempo no venía, entonces voy a visitarla y me cuenta la situación. Y yo pude decirle que es verdad, ella era realmente un testimonio de fe. Porque cualquiera que puede y que se mueve con libertad dice, bueno, voy o no voy. Inclusive hay gente que a pesar de que tiene esa libertad, a veces duda respecto de si congregarse o no congregarse. Pero ella venía fielmente a la iglesia. Digo, no, hermana, al contrario, usted es un testimonio de fe, porque a pesar de su situación, a pesar de que vivía a unas pocas cuadras de la iglesia, venía toda transpirada por el esfuerzo que hacía caminando, ella no faltaba un culto donde levantaba sus brazos para adorar y honrar al Señor. Ese es el testimonio de fe. No hay que confundir con exitismo, porque el testimonio de fe es que yo le creo al Señor a pesar de la situación, a pesar de la dificultad, a pesar del problema que le atraviesa. Yo confío en el Señor. Yo sé que Él tiene una salida, Él tiene una respuesta, Él tiene una palabra. Sí, la situación no cambia, porque esto también. Sabes que hay situaciones que cambian y son tocadas por el poder de Dios. Pero hay situaciones como un ejemplo, el apóstol Pablo. Él habla de un aguijón, de una lucha, de un dolor. No está definido de qué se trata, pero sí era una gran prueba. Al punto que él lo lleva a orar intensamente al Señor. Decirle, Señor, quita por favor este aguijón, porque de tanto en tanto viene un mensajero de Satanás y me abofetea. Una gran prueba de la que él quería salir. La respuesta del Señor fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si una persona de fe solamente puede sostenerse, ya sea que la situación cambie o ya sea que la situación no cambie. Sí, porque a veces también la situación no cambia, las circunstancias no cambian, pero yo puedo cambiar creyéndole a Dios y seguir adelante fiel y firme hasta que Él venga por mi alma. Amén. Dice, se echó a perder en su mano y volvió, decí conmigo, y volvió. Y la hizo otra vasija según
según le pareció mejor, decir conmigo mejor, según le pareció mejor hacerla. Aquí vemos esto que, mira, puede que personas te dejen, te abandonen, te desprecien en ciertos momentos o circunstancias de tu vida, pero Dios nunca desecha. Si Él volvió a tomar el barro, dice, este era el mensaje, volvió a tomar el barro en su mano. Sí, este era el mensaje, esta era la palabra para Jeremías. Él tenía que ver esto. Era un mensaje de fe para él. Dice, y volvió y le hizo otra vasija según le pareció mejor. Porque siempre lo que Dios tiene es mejor. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aleluya. Santo, recibí esta palabra en tu corazón. Que cambie nuestra mirada, Sí, por un momento. Hacemos un paréntesis y oramos. Por un momento. Que cambie nuestra mirada. ¿Verdad que sabemos que hay cosas por las que luchamos y a veces se echan a perder? Pero nuestro Dios es fiel. Y hemos orado al principio, Señor, todas las cosas están en tus manos. Y tú sigues obrando y haciendo, aunque se desarme, se deshaga, se rompa. Aleluya. Declara la palabra que Jesús se enteró de Lázaro, que estaba enfermo y luego murió. Y cuando habla con Marta, pregunta por Lázaro y dice: no, Señor, ya es demasiado tarde. Hiede ya, maestro, hiede ya. Hasta suena como una expresión de un argentino: ya se pudrió todo. Ya no hay más nada que hacer. Aleluya. Y la exhortación del Señor fue: quita la piedra. Quiten la piedra, sí. Había una gran piedra que tapaba el sepulcro. Sabes, el Señor iba a hacer el milagro, pero la piedra la debían quitar ellos. Y esto es que en nuestro corazón podamos tener victoria sobre todo espíritu de incredulidad, sobre todo temor. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, curiosamente, Pablo, preso en una cárcel, en un calabozo, escribe palabras de ánimo a Timoteo, que estaba completamente libre, porque sabes que no son las circunstancias las que determinan, sino es tu fe y tu confianza en el Señor. Le dice: mira, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, aleluya, sino Él nos ha dado amor, nos ha dado poder, que es capacidad de hacer, y nos ha dado dominio propio, aleluya. Santo el Señor fortalezca nuestra fe, el Señor ministre sobre nuestra fe, aleluya. El Señor fortalezca nuestra fe para seguir orando, clamando, sembrando la palabra, siguiendo adelante en aquello que hemos emprendido para el Señor, amén. Y en tercer lugar, el renuevo en nuestro llamado, en nuestro llamamiento. Y quiero que leamos juntos también el libro de Jeremías, capítulo 20. Y quiero que leamos desde el versículo 8, luego volvemos al 7, y dice Jeremías, hablando de su llamado, de su ministerio: porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Dios me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije:
Tal era la crisis respecto de su llamado, de su ministerio, de lo que Dios había confiado en él. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Sí, esa es la decisión que él había tomado. Porque él cuenta de que él estaba ejerciendo fielmente su ministerio, su llamado, pero de pronto se levantaba todo tipo de pruebas. Personas se oponían. Hermanos que cuentan testimonios que dicen, yo quiero ahora comprometerme con el Señor, quiero servir al Señor, y de pronto se levanta una persona del trabajo que te presiona, que te hace la vida imposible, que te despiden del trabajo, que se levanta alguien de la familia y que comienza a contrariarte. Sí, se levanta ese tipo de lucha, y sabes que en esa lucha, en esa batalla, hay gente que abandona y renuncia a su llamado. ¿Por qué? Porque se levanta oposición, y la oposición es una realidad, hermanos, para todos aquellos que servimos al Señor. Aleluya. La lucha, por supuesto, es lógica la lucha, hermanos. Si somos llamados a vivir en un mundo que vive en contramano de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice, aquel que quiera vivir justa y piadosamente padecerá. No es que yo estoy reivindicando el sufrimiento, no estoy diciendo que el creyente tiene que sufrir por sufrir, pero sí digo que si vos te parás en la voluntad de Dios, sí vas a ver que en muchos ámbitos donde te moves, vas a tener oposición y lucha, a menos que seas tibio y te acomodes, a menos que te conviertas a ellos. Pero si vos tenés tu identidad clara como cristiano, como siervo y sierva del Señor, se va a levantar oposición, porque hay ámbitos donde está el robo, la estafa, la mentira. Sí, y cuando te paras firme, si yo de esto no participo, cuando hay un grupo hablando de obscenidades, de pornografía, y vos te corres y decís, yo de esto no participo, te van a decir muchas cosas, y no te voy a decir lo que te dicen en esa situación, porque ya lo sabes, porque quizás ya lo hayas vivido. Sí, donde todo se hace difícil. Entonces él toma una decisión en esa crisis: no me acordaré más de él, ni quiero hablar más en su nombre. Ya está. Ya se terminó. Hasta aquí llegué. Hasta aquí llegaron mis fuerzas. Sí. ¿Por qué? Porque son tantas las luchas, es tanta la oposición. Pero él dice, no obstante, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante significa en el mismo momento. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Quise sufrirlo, pero no pude. En el mismo momento que estaba diciendo esto, sentí que había como un fuego metido en mis huesos. ¿Qué es ese fuego? Es el sello de Dios, es el llamado de Dios, porque irrevocables son los dones y es el llamamiento de Dios. Uno puede querer escaparse y correrse, mi hermano, pero yo sé que aquel que tiene el llamado del Señor y trata de ignorarlo por causa de la prueba, sufre en su corazón. Sufre, ¿por qué? Porque está ese fuego y dice, metilo en mis huesos. Quise sufrirlo, quise decir, no pasa nada, bueno, me quedo así como estoy, pero no pude. Y luego dice el versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo. Esto significa que a pesar de todo, estuvo dispuesto a seguir adelante. Y yo te animo, mi hermano, mi hermana. Sí, que el Señor en esta mañana siga trayendo renuevos sobre nuestra vida. Renuevos en nuestra consagración. Hay que limpiarse de aquello que hay que limpiarse, hay que despojarse de aquello que hay que despojarse. Serás como mi boca, el Señor dice. Sí, Él quiere darte un mensaje, una palabra para aquel que necesita. Pero hay que limpiarse de aquellas cosas que contaminaron nuestro hablar y nuestro pensamiento. Renuevos en nuestra fe. Y por último, renuevo en nuestro llamado. Yo quiero invitarte a estar de pie por un momento. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. En el libro de Hebreos hay un llamado a poner nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y luego en ese mismo contexto habla de una carrera. Y hay una oración de que las manos caídas
sean levantadas. Las manos caídas sean levantadas. ¿Sabes qué significa esto? Es de aquellos que están en la carrera, están en el camino, pero han dejado de luchar. Pablo le escribe a Timoteo y dice: pelea la buena batalla de la fe, sigue adelante. Que el Señor levante las manos caídas. Luego habla de las rodillas paralizadas. Son aquellos que están en el camino, pero dejaron de avanzar. Dejaron de avanzar. Que el Señor traiga sanidad espiritual. Puedas determinarte, reafirmar si has tomado esta decisión de seguir adelante, de seguir caminando, de seguir fiel y firme. Luego dice de orar para que lo cojo no se salga del camino. Son, como decíamos en la palabra, aquellas cosas que quieren desviarte de la voluntad de Dios, que quieren torcer nuestro camino. Y también agrega de que no haya nadie en el que brote una raíz de amargura. Se ha brotado una raíz de amargura. Yo quiero decirte que la raíz no siempre fue raíz. Primero fue una pequeña semilla, quizás un dolor, un resentimiento, falta de perdón. Luego se transforma en una raíz que no queda solamente en esa persona, sino, dice la palabra, que también contamina a otros. Aleluya. Oh, sí, Señor. Tu gracia, Señor. Tu fortaleza sobre nosotros. Aleluya. Pasado el tiempo, han pasado los años. Señor, danos esta victoria de permanecer. Aleluya. Fortalece, Señor, aquel que está débil, aquel que está cansado, aquel que está oprimido, Señor, y vino a su vida desgano por la vida. Quizás al igual que Elías, se cansó y quería morir y dijo: quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y maravilloso es nuestro Dios, que nos ama, que nos llamó. Porque no es un pastor, una iglesia, una institución, es Dios el que te llamó. Se reveló a su vida en distintas manifestaciones, la demostración de su poder. Pero allí se manifestó el silbo apacible de su espíritu, que él fue levantado y fortalecido. Que en esta mañana el silbo apacible de su espíritu sople sobre nuestras vidas. Sí, Señor, levanta, fortalece, da victoria, trae renuevos de tu espíritu. Sopla sobre este lugar, Espíritu Santo. Renuevos de tu espíritu, Señor. Nuevas fuerzas del Señor sobre tu vida. Sí, levántate en el nombre de Jesús. Señor, nos fortalecemos en el poder de tu fuerza. Sí, en el nombre de Jesús.
El Señor te bendiga. Adelante, mi hermano. Aleluya. Sigue caminando, avanzando, alcanzando aquello por lo que fuiste alcanzado por el Señor. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, decí conmigo, hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pero quiero decirte esto, que para extenderse hacia adelante es necesario olvidar ciertamente lo que queda atrás. Aleluya. Sí, el Señor bendiga tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Quiero habilitar el altar.